Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a explicar entonces, por último, el Evangelio de San Juan. Es el último cronológicamente que fue escrito. Vamos a ver, fue escrito muchos años después de que aparecieron los otros evangelios. San Juan quería escribir, San Juan, que fue apóstol y que fue del grupo más cercano de Jesús, él quería escribir lo que pensaba que los otros no habían dicho. Pero aparte hay una situación muy importante. San Juan ya escribe a finales del siglo I y ya para esa época empezaban las primeras herejías. Entonces él tenía que responder a esas herejías. Había dos herejías principales que se daban lógicamente. La primera, aquellos que pensaban que Jesús no era Dios. Probablemente era un hombre extraordinario, pero que no era Dios. Entonces, el Evangelio de San Juan quiere explicar, quiere demostrar que Jesús es Dios. Y la segunda herejía, que es justo la contraria, de aquellos que afirmaban que Jesús Dios, verdaderamente no era un hombre. Era una especie de espíritu que parecía un hombre, pero que no era verdaderamente un hombre. En fin, entonces contra estas herejías también tuvo que enfrentarse Juan y responder con un evangelio. Entonces, todo el evangelio de San Juan, en primer lugar, explica que Jesús es Dios. En el evangelio de San Juan, Jesús hace muchos milagros, y los milagros del evangelio de San Juan no se llaman milagros como los otros evangelios, sino señales. ¿Qué señalan? Señalan, indican que Jesús es Dios, que tiene un poder sobrehumano, un poder más allá de las cosas humanas. De hecho, Jesús les dice a los judíos, las obras que yo hago, esas dan testimonio que he venido del Padre. Bien, entonces Jesús insiste, en el Evangelio de San Juan, Jesús insiste que Él es Dios, que él y el Padre son una sola cosa. Entonces, esta es la primera insistencia del Evangelio de San Juan, todo el Evangelio casi es sobre eso. Pero también, igualmente, el Evangelio de San Juan quiere demostrar que Jesús verdaderamente era hombre. Por eso dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne. No solo se hizo hombre, sino carne, es decir, lo más físico, carne y hueso. Era verdaderamente un hombre de carne y hueso. Y demuestra Jesús en el Evangelio de San Juan que Él también tiene los sentimientos de los hombres. Tiene miedo, tiene tristeza ante la muerte de Lázaro, se pone a llorar ante la muerte de Lázaro. En fin, este Evangelio demuestra estas dos cosas. Este Evangelio entonces no tiene la estructura que tienen los otros Evangelios. Predicación en Galilea, predicación en Judea, pasión y muerte. No, este no es sinóptico. Este simplemente cuenta historias, presenta discursos de Jesús, peleas, discusiones con los fariseos, y añade, por ejemplo, claro que tiene una parte de la pasión y de la pasión, muerte y resurrección. De hecho, es el que lo trata más extensamente y con más detalle toda la pasión de Cristo. Pero, por ejemplo, él tiene detalles como al inicio en su primer capítulo, tiene un himno prácticamente sobre el hecho de que Jesús era el Verbo eterno del Padre y que ese Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Él explica, por ejemplo, la vocación de los primeros, de muchos de los cuales casi no se habla en el Evangelio. La vocación de Felipe, la vocación de Bartolomé, en fin, de Natanael. Todo esto demuestra a alguien que sí lo conocía, que estaba allí presente, que era de ese grupo. Este es el esquema del Evangelio de San Juan. San Juan, además de esto, escribió otras dos obras. En primer lugar, el Apocalipsis, que es un libro profético de difícil interpretación, pero aún así siempre ha sido considerado desde el inicio de la Iglesia como una parte del Nuevo Testamento. Y escribió además
3 cartas. Se sabe que todos estos libros son de San Juan porque todos tienen el mismo lenguaje, las mismas ideas, insisten en lo mismo. Bien, esta es la presentación de los evangelios. Ojalá que haya sido de alguna ayuda. Quisiera preguntar si hay algún otro tema que quisieran que explicásemos aquí. Y yo les agradezco mucho que sigan estas explicaciones, estas reflexiones. Hoy, además, es el cumpleaños de la Virgen. Hoy es la fiesta de la Natividad de la Virgen. Vamos a hacer algo especial por ella. Yo a todos les quiero agradecer y de parte de Dios quiero darles la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.